Destape eso. Buenas tardes, buenas tardes. Dije buenas tardes. Buenas tardes. Tú cierras todo, si tú cierras todo, las luces se ven perfectas. Saludos a Copito de Nieve. Estamos bajando de público. Trapecistas, a ver a qué horas. Estamos perdiendo rating conmigo aquí.
Saludos de Ibagué, Defensa Civil Colombiana. Saludos a la Defensa Civil. ¿No hay clase o sí? Igual en la parte de arriba aparecen las fotos, la arrastra por la los que no la ven es que tienen problema de vista. Sí, ya. No lo puedo arrastrar. Pues a mí me pareció haber escuchado de que era miércoles, jueves y viernes. Entonces no sé. Hola, mi cuate. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo es? Vamos, ¿Todo va bien? ¿Cómo es topan allá en la tierrita? Ala? Very well, very well. hola, don Merced, ¿cómo vamos? Acá con yo y allá con quién. ¿Con ustedes será? Bien, Cifuentes, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor Jorge Serna. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor Jorge Pavón. Buenas tardes, ¿cómo está, Jorge? Buenas tardes, doctor Carlos Torres. Carlos, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, gracias. Bueno, mis estimados doctores, son las 6:06, estamos 49 ya en el grupo. Vamos a mirar hoy o vamos a continuar con el contrato de compraventa. Como les venía diciendo, es tal vez el contrato más importante en nuestro ordenamiento jurídico interno y en el de muchas otras latitudes. Vuelvo y repito, la idea es profundizar bien el contrato de compraventa porque muchos de las características y elementos de este contrato operan para los demás contratos. Ayer les decía que los mismos elementos y requisitos y características de este contrato operan para el contrato de permuta. Simplemente que para que se dé el contrato de permuta es necesario que la contraprestación a ese objeto que nos está presentando el vendedor sea un elemento diferente o un objeto diferente al dinero que sea superior al 50% con respecto a lo que va a cancelar en dinero. En el evento en que lo que se va a dar a cambio sea un objeto cuyo valor es superior al 50% de lo que se va a retribuir por concepto de la venta, el dinero, o lo que es lo mismo, que el dinero sea menor al valor del objeto que el comprador va a entregar a cambio o en pago de ese contrato, pues estamos frente a un contrato de permuta.
Bien, me voy a referir al trabajo que les había dicho de los conceptos de administración, curaduría, tutoría, mandatario, síndico y albacea. Me enviaron las definiciones, como suele suceder, unas muy buenas, otras no tan buenas, pero las que estuve mirando aceptables. Entonces les voy a pedir es que las socialicen por los grupos que ustedes tienen, socialícenla con los demás compañeros, y en la pluralidad de opciones, pues ustedes ya pueden, digamos que, asumir las que ustedes a bien tengan. Si por alguna circunstancia no les llegan sus compañeros, no les llegan a socializar las definiciones, me cuentan por el chat pero yo creo que esto no va a suceder. La idea es una terminología que quiero que ustedes la tengan clara, para no viene al caso, digamos, adentrarnos en la sesión a efectos de esas definiciones, porque pues nos habrá de quitar un poco de tiempo y la verdad estamos un poco cortos. Pero efectivamente le agradezco a las personas, inclusive me llamó la atención que algunas personas a las 9:30 de la noche ya me estaban mandando las definiciones bien elaboradas. Yo debo entender que de pronto es que no tienen clase con la otra docente, pero bueno, en fin, lo que les quiero hacer ver es que cuando se quiere, se puede. Y efectivamente, quienes me enviaron las definiciones, se les notó el esfuerzo y obviamente lo tendré en cuenta. Repito, importante que entre ustedes lo socialicen. Esa es la solidaridad que yo llamo positiva, ¿no? En un proceso de aprendizaje, es que quien conoce determinado asunto lo socialice con los demás a efectos de igualarnos o equipararnos todos, pero por lo alto, ¿no? No por lo bajo. Hoy vamos a continuar, mis estimados doctores, con los requisitos del contrato de compraventa. Seguramente a muchos les va a sonar familiar, como que estoy repitiendo, pero fue porque los vimos en el contrato de promesa de compraventa. Yo les insistía que la promesa de contrato de compraventa tiene que estar determinada de tal forma que lo único que cambie es el nombre al momento de perfeccionarse, es decir, al momento de realizar o de concretar el contrato de compraventa. Una situación importante, hoy revisando los apuntes para preparar la clase, es, y excúsenme en que me devuelva un poquito, es que es bien importante en la promesa de compraventa establecer la fecha, la hora, la notaría, y en lo posible, yo lo suelo hacer, la dirección de la notaría, para cuando se vaya a perfeccionar esa promesa. Creo que lo había dicho, pero prefiero reiterarlo para que a ustedes les quede claro. Vuelvo y repito, esa es una costumbre muy particular de colocar la dirección de la notaría. Con eso no hay lugar a dudas de que alguna de las partes quiera incumplir la promesa y argumente que no encontró la notaría y establecer el círculo, ¿no? La mayoría de los negocios los hacemos en Bogotá, pero alguna vez conocí una situación donde decía notaría segunda y una parte asumió que era en Bogotá y la otra estaba asumiendo que era en Soacha, la notaría segunda de Soacha. Afortunadamente, pues vuelvo y repito, como el contrato de promesa de compraventa es un contrato consensual, pues se logró dirimir ese malentendido, o sea, que se originó por la falta de claridad en la estipulación del contrato de promesa de compraventa, y pues simplemente se pospuso la fecha, aclarando que para ese caso concreto se iba a perfeccionar dicha promesa en la notaría segunda de Bogotá. Vuelvo y repito, y me excusan que de pronto hile tan delgadito, pero de ese tipo de situaciones es que
nosotros ustedes como futuros profesionales del derecho y yo como abogado en ejercicio, pues es la realidad que nosotros vivimos, la cotidianidad de lo que nosotros vivimos. Entonces, si no se los había dicho, me excusan, se los reitero hoy, importante en el contrato de promesa de compraventa, indicar la fecha, la hora, porque si no se indica la hora, tengo que quedarme todo el día en la notaría, ¿cierto? La hora, la notaría, el número de la notaría, la ciudad donde se va a perfeccionar esa promesa y la dirección. En ninguna parte lo dice, en ninguna parte dice que sea nulo la promesa si no se coloca la dirección de la notaría, pero yo prefiero, vuelvo y repito, para hacer más claridad y que no se vaya a prestar a equívocos ese acto jurídico. Entonces decimos que hay unos requisitos para el cumplimiento del contrato de compraventa. Estos requisitos necesariamente los debo dividir en dos situaciones. Una, cuando el contrato de compraventa versa sobre bien mueble. Ya ustedes saben perfectamente que es un bien mueble, ¿no? Ya lo vieron en su civil bienes. Es decir, no me voy a detener en ese concepto. Cuando se trata de bienes muebles, basta el acuerdo o consentimiento, obviamente, del objeto a vender y del valor por dicho objeto. Como estamos en un contrato de compra-venta, pues hablamos del precio. Ya eso lo tenemos interiorizado. Y para que se perfeccione, se requiere la tradición, o como ayer lo mencionábamos, la tradición. Es decir, la entrega de ese bien mueble. Yo voy a enajenar mi celular por 1.000.000 de pesos. Ese fue el acuerdo que hice con don Pedro Picapiedra. Y basta que Pedro Picapiedra me entregue el 1.000.000 de pesos y yo le entregue mi celular y se perfeccionó el contrato de compraventa de cosa mueble. ¿Les queda claro, mis estimados doctores? Se requiere la tradición. Ah, no, que en la práctica a veces pasa que Pedro Picapiedra me paga el 1.000.000 de pesos y yo le entrego el celular en 8 días. Sí, eso pasa. Pero en el momento en que yo le entregue el celular, en ese momento se produce un fenómeno jurídico que es la tradición, la traditio, y en ese momento se perfecciona el contrato. Para algunos doctrinantes en el derecho, son un poco más osados jurídicamente hablando y dice que en ese momento se perfecciona y se extingue el contrato de compraventa de cosa mueble. Yo, digamos que no me acojo a esa definición de algunos doctrinantes, pues si bien es cierto, les hallo la razón en un 90-95%, pero muchas veces se presentan unas situaciones posteriores que adelante las vamos a ver, que es lo que nosotros llamamos vicios redditorios, y necesariamente el vendedor tendrá que salir a su saneamiento. Eso lo vamos a ver en una clase posterior. Entonces, por eso me atrevo a decir que no se extingue el negocio. Pero en las más de las veces, digamos que sí, ¿no? El ejemplo de cuando yo voy a la tienda Don Pepito con mis 3.500 pesos, ya me dicen que la bolsa de leche no vale 3.500 pesos, sino como 5.000. Voy con los 5.000 pesos, me entregan la bolsa de leche, yo dejo mis 5.000 pesos y listo, chao. Me fui, ahí se perfeccionó. Me pregunta Huawei P40, doctor, ¿y cuando hay garantías no se extingue? ¿Este contrato sigue vigente? No. El contrato de garantía es un contrato accesorio al contrato de compraventa. Inclusive, en algunos eventos, ustedes se dan cuenta que uno compra un
electrodoméstico de una marca determinada y cuando va a la gran superficie donde lo compró o al almacén donde lo compró, le dicen, no, mire, no hay ningún inconveniente, nosotros somos los distribuidores de esta marca, pero tiene que ir a los talleres o a los centros de garantía de esta marca y allá le definen la situación del producto. En algunos casos, inclusive lo reciban, pero dice la gran superficie, me comprometo es a llevar el elemento al productor para que éste atienda la garantía. No reposa o no forma parte del contrato de compraventa. Es un contrato accesorio a ese contrato. Y ustedes miran, en algunos productos jurídicos, el derecho colombiano aplica, dice contrato de garantía. Es una situación diferente. El contrato de compraventa se perfeccionó y ya los defectos que presente ese bien mueble tendrán que surtirse o solucionarse directamente con el fabricante de ese producto. No, el contrato se extingue, el contrato de compraventa se extingue. Lo que queda vigente es el contrato de garantía, para contestarle completo a la pregunta de Huawei 40. Queda claro, mis estimados doctores, los requisitos que se requieren para el contrato de compraventa de bien mueble, ¿no? Uno, que el vendedor esté dispuesto a entregar la cosa mueble, que se establezca o se acuerde el precio y que el comprador entregue ese equivalente en dinero que nuestro Código Civil denomina precio. Situación diferente ocurre con los bienes inmuebles. Y aquí me voy a detener un poquito. En días pasados escuché una intervención de una doctora que me da la impresión de que tiene conocimiento sobre el tema. Si a ello hay lugar y si yo me llego a quedar corto, pues le agradecería si me puede colaborar, si a ello hay lugar, ¿no? Entonces, lo primero que debemos recordar es que en Colombia la compraventa de bienes inmuebles es un contrato solemne, ¿cierto? Lo que no ocurre con la compraventa de bienes muebles. Y ayer les explicaba, independientemente de que haya unos bienes muebles que la ley establezca que se deben registrar, que esa tradición se debe registrar. Pero la solemnidad en Colombia opera única y exclusivamente para los bienes inmuebles. Debo tener o estar convencido que ustedes conocen perfectamente la definición de bien mueble, de bien inmueble. No me voy a detener. Pero quienes tengan la duda, pues sencillamente y de manera más elemental les manifiesto que es aquellos que están arraigados o pegados al suelo, que no se pueden trasladar de una manera, digamos, normal, independientemente de que hayan bienes inmuebles por adhesión, por accesión, por ese tipo de situaciones que ustedes ya manejan. Los bienes inmuebles, insisto, no se les vaya a olvidar nunca, mis estimados doctores, en Colombia están sujetos a solemnidades. ¿Y cuál es la solemnidad? Que requieren unos requisitos especiales para que se perfeccione el contrato de compraventa. Y ese requisito especial es el principalísimo, que el contrato de compraventa deberá hacerse obligatoriamente. Alguna vez un alumno me decía necesariamente, no, entre necesidad y obligatorio hay diferencia. El contrato de compraventa deberá hacerse obligatoriamente por escritura pública. Fundamental.
un requisito sine qua non, dicen algunos. Y no solo se debe elevar a escritura pública, sino que esa escritura pública debe contener unos requisitos mínimos, unas características mínimas que individualicen ese inmueble. Es así como deben constar las características del inmueble, los linderos, las medidas y la información necesaria para identificar e individualizar el predio. No se les olvide, mis estimados doctores, la información necesaria para identificar e individualizar el predio. Las que ustedes determinen, las que ustedes consideren necesarias. Vuelvo y repito, es mejor pecar por exceso que de pronto tener una situación incómoda por defecto. Es mejor sentarse cuidadosamente, escuchar al cliente, que el cliente manifieste determinados aspectos del inmueble que va a comprar y dejarlos totalmente individualizados. Ustedes dirán, no, pero este profesor sí es cositero. Seguramente sí. Pero vuelvo y les digo, la experiencia me ha dicho que uno debe ser cuidadoso en la elaboración de esos documentos. Alguna vez en un municipio cercano, bien cercano acá a Bogotá, se hizo una compraventa de un lote. Y aparentemente el lote estaba identificado. Pero resulta que obviaron en la identificación donde, repito, aparentemente estaba bien, obviaron establecer la manzana que correspondía a ese lote. Entonces, era un predio uniforme, si la memoria no me falla, era como 12 manzanas, y cada manzana tenía alrededor de 24 lotes, 24 inmuebles. Y efectivamente, cuando se acercó el cliente a mi oficina, él hablaba de haber comprado el lote número 18 y que cuando se fue al sitio encontró que el lote número 18 no solo estaba ocupado, sino que ya estaba construido. Entonces él alegaba que lo habían estafado, que es lo primero que el cliente le remite al abogado. Me estafaron, me hurtaron, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente yo miré el documento y me llamó la atención que hablaba de manzanas en la tradición. Ayer alguien me preguntaba por la tradición y lo importante de establecer esa tradición, pero noté que cuando se individualizaba el inmueble objeto de la compra por parte del cliente mío, pues no se mencionaba la manzana. Pues acudimos a la urbanizadora que había hecho el loteo y no, se solucionó todo en 5 minutos. La persona que había hecho la venta dijo, no, es que el lote suyo es de la manzana tal. Y se acuerda que yo lo llevé, sí, fuimos y efectivamente el lote del cliente mío allá estaba, esa manzana no había sido intervenida, pero yo les hice ver que se había omitido establecer la manzana. Me acuerdo mucho que la manzana era la manzana G de gato, pero en la escritura no estaba establecido. Necesariamente hubo la necesidad de hacer una aclaración de esa escritura para identificar e individualizar. Miren lo importante del término individualizar. Habían muchos lotes, número 18,
tantos como manzanas habían en ese loteo. Entonces era absolutamente necesario establecer la manzana. ¿Para qué? Para que ese lote fuera único, no podía ser otro. Así que fue un error de transcripción que la chica de la notaría olvidó. Pues obviamente fue un error, pero no se debió haber presentado y se debió haber sido cuidadoso en ese evento. Vuelvo, insisto, mis estimados doctores, es una sugerencia que yo les doy. Siempre será mejor pecar por exceso, es decir, dejar totalmente identificado y sobre todo dejar bien especificado el término. Es que aquí cuando Dios me dice, doctor, ahí no, ojo con ese ahí es de estar. Seguramente se refiere al ahí de A, H y tilde, ¿no? ¿Se puede hacer un otro sí? No, ahí no se puede hacer un otro sí porque un otro sí es una adición al clausurado del contrato. Es algo más. Aquí no se va a hacer nada más. Aquí era el lote simplemente que faltaba identificarlo. Entonces hubo que, como ya se había hecho la escritura, pues hubo la necesidad de hacer una aclaración a esa escritura con los costos. Vuelvo y repito, los notarios no pierden con los costos que le acarreó esa al cliente y al urbanizador. Entonces, y en esto pues hay que ser muy claro, ¿no? El urbanizador decía, pero es que a usted se le colocó de presente el borrador de la escritura y usted no dijo nada. El cliente mío, y pues yo le decía, no, pero ustedes también debieron tener la claridad sobre esa situación. Bueno, ahí logramos cuadrar que los gastos adicionales que se generaron fueran por partes iguales. Lo que pasó fue que mi cliente pues tuvo que correr con los honorarios míos, pero precisamente por una situación que no se previó. Nubia Alonso me dice, profesor, por favor me repite esas características. Le repito, entonces, en el contrato de compraventa, la solemnidad es que se debe realizar por escritura pública, donde consten las características del predio, del inmueble, se establezcan esas características, los linderos, las medidas, la nomenclatura y la demás información necesaria para identificar e individualizar el predio. ¿Preguntas? Bueno, la escritura pública es aquella que se adelanta ante un notario. Yo prefiero repetir y que no les vaya a pasar. En la práctica he notado que las personas, y sobre todo cuando son actos ilegales, cuando se tiende a defraudar a una persona, muchas veces la llevan a la notaría, como eso, digamos que casi que lo sabemos todos, y engañan a las personas autenticando la firma. No, esa es una diligencia totalmente diferente. Entonces tengan cuidado, mis estimados doctores, sobre todo cuando ustedes van a asesorar a un cliente. Generalmente los primeros clientes que uno tiene es la familia. Entonces, delicadísimo uno ir a hacer incurrir en una situación delicada contractualmente hablando a un familiar, porque no solo no le pagan los honorarios, sino que le dejan de hablar y se puede generar un problema mucho mayor. Entonces, vuelvo y repito, la escritura pública es la que se adelanta mediante notario. Aquí me dice María Estela Mariño, leo textualmente. El contrato de compraventa deberá elevarse a escritura pública donde consten sus características, medidas, linderos y demás tipos en que pueda identificarse. Ah, bueno, esto creo que lo sacó de los apuntes que yo les había pasado.
necesariamente en Colombia, oído, en Colombia la escritura debe registrarse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, correspondientes a la jurisdicción donde está ubicado el predio. Hay municipios en Colombia que no tienen oficina de registro de instrumentos públicos. Entonces tiene que ser la más cercana. Y en Colombia se requiere de ese elemento, de ese registro, para demostrar la tradición. Yo les decía ayer que en lo que respecta a la compraventa de bienes inmuebles, no basta solo la tradición, como en los bienes muebles, sino que se requiere la solemnidad. Entonces, ya agotada la solemnidad, haberla elevado a escritura pública, se requiere necesariamente de la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Hoy ha hecho carrera, o sea, es tan importante ese requisito en nuestro ordenamiento jurídico que hoy inclusive el saldo que se estableció en la promesa de compraventa, en ese acuerdo, en el contrato de promesa de compraventa, en ese acuerdo de voluntades que hacen las partes, se difiere la cancelación de ese saldo hasta tanto la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no expida el certificado de libertad correspondiente donde efectivamente aparezca consignada la tradición. ¿Por qué? Porque muchas veces se cancela la totalidad del precio al momento de firmar la escritura, pero cuando se lleva a registro lo devuelve por cualquier situación. Algunas veces, y delicado sería, cuando estamos hablando de una falsa tradición. Y después tenemos que iniciar un proceso bastante complejo para rescindir ese contrato. Entonces, vuelvo y repito, el acuerdo o el contrato de compraventa es un contrato consensuado. Entonces, perfectamente se puede pactar en el clausulado que el saldo se hará una vez la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos emita el certificado de matrícula correspondiente, donde perfectamente conste la anotación, donde efectivamente se materializó la tradición. Doctor, Señor. buenas noches. Hágame un favor. Para hacer esos contratos de compraventa del inmueble, ¿se puede uno basar en la escritura pública anterior para hacer la minuta de la nueva escritura pública, cambiándole nombres? Sí, es un buen ejercicio, digamos que como medio de información. Y aprovecho para aclarar aquí, me sigue escribiendo María Estela Mariño, y me dice que el comprador debe solicitar personalmente el certificado de tradición y libertad actualizado para evitar una falsa tradición. No necesariamente. Yo he conocido situaciones de índole legal donde inclusive la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos certifica 1, 2 o 3 anotaciones posteriores a la falsa tradición. Yo diría más bien, en aras de complementar el aporte que nos hace Nubia, es que es bueno que el comprador le pague a un abogado civilista que sepa hacer estudio de títulos y haga el estudio de títulos correspondiente. A veces tenemos la idea de que no, que más gastos y que más plata para el abogado, pero vuelvo y repito, uno muchas veces encuentra la falsa tradición 5, 6, 8, hasta 10 anotaciones atrás del folio de matrícula correspondiente. Profe, una acotación. Señor. Doctor, buenas noches. Jairo Laverde, me siento detrás de William Cifuentes.
Jairo, cuéntame. Sí, señor. Lo que dice William sí puede ser cierto, pero no es recomendable el hecho de basarse en la escritura, porque las escrituras antiguas pueden tener errores, ¿sí? Entonces, si uno es demasiado liso, y lo digo por experiencia propia, pueden pasar errores que están en las escrituras viejas a las nuevas. Entonces, sí se puede hacer, pero no es tan recomendable. Doctor. Señor. Doctor, una pregunta. Cuando usted se refiere a falsa tradición, ¿se está refiriendo a qué, doctor? Pues efectivamente que las tradiciones anteriores tienen hierros. No cumplen con los requisitos que debieron Porque, cumplir. doctor, cuando es una compra de derechos herenciales, es una falsa tradición, pero no estamos hablando, digámoslo. No. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que la compra de derechos La herenciales es una... inscripción la hace registro. Cuando yo hago una compra de derechos herenciales por escritura pública, la registro. La inscripción en la oficina de registro aparece como una falsa tradición. Está comprando los derechos. No ¿sí? es que sea, oído, no es que sea no es que sea falsa tradición. Es que simplemente se compraron los derechos, pero necesariamente hay que hacer la sucesión. Correcto, claro, hay que hacer la sucesión. Lo que yo digo, doctor, es que de pronto registro lo toma como una falsa tradición, pero no en el sentido de que sea una estafa o de que sea una falsedad, ¿sí? No. Bueno, yo no he mencionado aquí conductas penales. Yo lo que he dicho es que hay un fenómeno jurídico que no permite el perfeccionamiento de esa tradición. Generalmente el registro manifiesta que hay una falsa tradición y ahí es donde entramos los abogados a mirar qué fue lo que pasó. Puede pasar el ejemplo que me coloca, creo que es William, el que me estaba hablando, donde dice, no, es que se habían comprado los derechos herenciales. Pues sí, se habían comprado los derechos herenciales, pero ¿eso qué me está diciendo? Que nunca se ha presentado la tradición. ¿Por qué? Porque hace falta hacer el proceso de sucesión. Pero también la falsa tradición opera con conductas de carácter penal. Vuelvo y repito, y son innumerables. Entonces es bien importante, a ver, todo este paréntesis se dio por un comentario que me hicieron aquí en el chat, si la memoria no me falla, fue Nubia, que decía que había que sacar el comprador debía sacar el certificado de libertad. Sí, esa es una buena costumbre, pero no basta esa sola costumbre. Si lo vamos a hacer bien, oído, si lo vamos a hacer bien, hagamos entonces el estudio de título, paguémosle a un profesional del derecho que sepa hacer, porque oído, no todos los profesionales del derecho saben hacer estudios de títulos, que sepa hacer el estudio de títulos, y eso es dispendioso y por eso cuesta dinero, porque uno como abogado tiene que ir a las notarías donde estén los antecedentes en el certificado de libertad y mirar esas escrituras y mirar si hay glosas en esas escrituras, es decir, una cantidad de situaciones que resultan un tanto complejas. Aquí me está diciendo Pancha Villa, eso me pasó con una finca que dejó mi abuela y me dejó el chicharroncito. Para eso estamos los abogados, para aportar los frijoles y hacer una buena frijolada. Todo tiene solución. Jurídicamente hablando, todo debe tener solución. Seguramente, pues sí, no se había hecho el juicio de sucesión, pasan los años, yo inclusive, o sea, y no quiero adentrarme en otro tema porque entonces me termino desviando, pero a veces es más fácil iniciar un proceso de pertenencia que adelantar un juicio de sucesión. Obviamente cuando ha transcurrido el tiempo y se cumplen los requisitos, ¿no? Ustedes creo que ya están viendo esos procesos, saben de qué les estoy hablando. Pero eso en última lo termina definiendo el profesional del derecho junto con el cliente. Bueno, queda claro esas dos, entre comillas, solemnidades que se requieren para perfeccionar la tradición en el contrato de compraventa, ¿no? Una solemnidad es la escritura pública y otra que no es una solemnidad, podríamos hablar más bien de una formalidad, es el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos correspondiente. Sobra advertir que
que previo a esa situación, pues las partes consintieron, ¿no? Llegaron a un acuerdo sobre el objeto. Por eso a veces, por pereza jurídica, lo llamo yo, nos evitamos un poco la identificación del predio, el alinderamiento, las medidas, y nos salimos por la tangente y decimos, no obstante lo anterior, y lo anterior no dice nada, el presente contrato de compraventa se hace como cuerpo cierto. Ay, no hay nada más peligroso que ese cuerpo cierto. Yo alguna vez, y esto estoy hablando de días recientes, ese cuerpo cierto, la diferencia eran como 32 hectáreas en un sitio donde la hectárea vale 200 millones de pesos. Entonces, miren la situación tan compleja que puede resultar no identificar de manera clara ese objeto, ese inmueble. Claro, una finca grandísima, creo que si la memoria no me falla era como 159 hectáreas. Y en realidad, quien estaba comprando, o sea, esa era la medida del terreno, 159 hectáreas, pero quien estaba comprando, le estaban vendiendo en el imaginario, en el acuerdo de voluntades, 193 hectáreas. Cuando el comprador ya perfeccionada el contrato de compraventa, llegó el topógrafo a medir, encontró que no eran 193, sino 159 hectáreas. Es decir, el predio se le encogió. Y vuelvo y les repito, se tomó como valor la suma de 200 millones de pesos por hectárea. Ahí estamos en el proceso y vamos a ver qué pasa, porque cuando se fue a hacer la reclamación correspondiente, pues obviamente el vendedor con sus abogados manifestaba que independientemente de la identificación y de la deficiente alinderación y de las deficientes medidas, pues la venta se había hecho como cuerpo cierto. Y ahí estamos en ese inconveniente. Sobra advertir, mis estimados doctores, que yo no asesoré el proceso de compraventa. A mí me llegó fue el cliente con el problema. Y ahí estamos mirando qué decisión habremos de tomar. Aquí me dice Nubia Alonso que si ahí hay dolo. No, porque como, vuelvo y repito, no es que esté justificando porque estamos en ese proceso. Los abogados del vendedor dicen, no, es que él siempre miró la finca. De hecho, él la conoció 2 o 3 años antes de adquirirla y él sabía cuáles eran los linderos y allá se les estableció los linderos. Simplemente se basó, y aquí acojo lo que creo, el aporte que me acabó de decir Jairo, te agradezco Jairo el aporte. Efectivamente cogieron la escritura anterior y la escritura anterior decía que eran 192 hectáreas. Y por eso transcribieron tal cual la escritura anterior. Cuando vino el topógrafo, pues el topógrafo se hizo las medidas de manera técnica y encontró que eran 159. Nos fuimos, lo primero que hicimos fue irnos al Agustín Codazzi a verificar, y efectivamente en el Agustín Codazzi dicen, no, el predio son 159 hectáreas. Yo alcancé a pensar que de pronto, como era tan extenso el predio, había sido invadido por algunas personas y dije, bueno, de todas maneras puede salvar algo, pues, cobrando por la titulación de esos predios. No. Simplemente, y gracias al aporte que nos hizo el doctor Laverde ahorita, pues se tomó ese error. En la anterior escritura también se había tomado 192 hectáreas y todo el mundo hablaba de 192 hectáreas. Lo último que me dijeron los abogados era que al parecer se había interpretado mal en las anteriores escrituras y no eran hectáreas sino fanegadas. Obviamente eso ya reduce. Pero vuelvo, insisto, el ejemplo es para hacerles ver lo importante, mis estimados doctores, que es identificar
el inmueble. Vuelvo y repito, eso va a ser lo que, perdónenme lo crudo de lo que les voy a decir, y no lo vayan a tomar para nada mal. Eso va a ser lo que después nos va a dar de comer a nosotros como profesionales. Entonces, yo le decía al cliente que me buscó, pues vaya a buscar al abogado que le asesoró en la compraventa del inmueble. Y no, que lo único que me dice es que no, que sí, que se compró como cuerpo cierto, y efectivamente esa venta es válida. Por eso le contesto a Nubia que no hay dolo, porque ellos argumentan que al predio no se le escondió nada, que en el recorrido que se hizo al momento de generar el consentimiento, el consenso, el acuerdo de voluntades sobre ese contrato, se le identificaron perfectamente los linderos, pero como la tradición, entre comillas, venía diciendo en las escrituras que eran 192 hectáreas, así se siguió. Y la realidad era que el predio no tenía 192, sino 159 hectáreas. Doctor. Señor. Con William Cifuentes. William, dime. Ahí, desde mi punto de vista jurídico, lo más correcto sería de pronto revocar el contrato anterior y acomodar el excedente de las fanegadas que se pagaron, ¿cierto? Sería pues la solución del contrato que hicieron. Creería yo, no sé si estoy errado. No es tan fácil, William, no es tan fácil porque vuelvo y le digo, ese término de que no obstante lo anterior, es decir, que se anula todo lo anterior, la venta se hace, la presente venta se hace como cuerpo cierto, es decir, eso fue lo que quedó. Entonces vuelvo y le digo, el tema no es tan fácil, yo no sé qué vaya a pasar, yo no soy de los que auguro o le digo al cliente, le pronostico resultados. Vamos a establecer unos criterios jurídicos, una estrategia jurídica a seguir. No la tenemos determinada porque no me he vuelto a encontrar con el cliente por las situaciones que estamos viviendo, pero sí tuve un par de reuniones con los abogados que asesoran al vendedor y pues ellos tienen una posición jurídica, obviamente también que defienden a su poder dante. Entonces vamos a ver qué sucede con eso. Pero vuelvo y repito, independientemente de lo que vaya a suceder con ese proceso, que les aclaro, hasta ahora está en consulta conmigo, no me han dado poder ni nada de eso. Lo que les quiero hacer ver es que no caigamos en ese error de que, no obstante lo anterior, la venta se hace como cuerpo cierto. ¿Por qué? Porque cuando se hace como cuerpo cierto, ahí está. Y el vendedor va a tener una argumentación jurídica bastante válida para decirle al comprador, no, mire, no me alegue por 2 o 3 metros cuadrados que la venta se hizo como cuerpo cierto. Pero cuando yo me coloco en los pies del comprador y efectivamente ese comprador adquirió un inmueble en La Cabrera de Bogotá, que es un sector bastante costoso, donde el metro cuadrado vale 20 millones de pesos, pues 3 metros cuadrados significan 60 millones de pesos y eso es dinero, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, yo sí soy de los que prefiero alinderar, decirle al cliente cuando se trata de bienes inmuebles rurales, decirle al cliente, mire, páguele a un topógrafo para que haga el levantamiento topográfico correspondiente e independientemente de que la compra, pensemos que estoy asesorando al comprador, independientemente de que la compra se haga como cuerpo cierto, pues usted realmente sabe qué está comprando y no le pasa lo de este cliente que pensó comprar 192 hectáreas y en realidad el predio tenía 159 hectáreas. ¿Por qué? Perdónenme lo crudo, por física pereza del comprador y de quien lo asesoró, del profesional del derecho que lo asesoró, porque sé que hubo un profesional del derecho ahí establecido que no le indicó bien o no le indicó cómo debía ser el ejercicio y simplemente se conformó en que la venta se hacía como cuerpo cierto. Entonces perdón, ya te doy la palabra, vuelvo y repito, es bien importante definir el objeto. Entonces,
El objeto no es el apartamento de Luis Ignacio Vargas que le va a vender a Pedro Picapiedra ubicado en el barrio Country Sur. Es identificar ese apartamento de tal forma que se torne único, que no sea otro el apartamento, que no se preste a confusiones. Recuerden que uno de los ejemplos que yo les coloqué por allá cuando estábamos hablando del error era que Pedro Picapiedra tenía en su interiorización que estaba comprando un apartamento en el barrio Country Norte y yo en realidad le estaba vendiendo un apartamento en el barrio Country Sur, donde obviamente los valores por metro cuadrado difieren y difieren bastante, sin demeritar los inmuebles del barrio Country Sur, que es un sector relativamente bonito de Bogotá. Entonces, vuelvo y repito, es bien importante esa individualización. Les reitero mis excusas, mis estimados doctores, en hacerme un tanto extenso en esta parte del contrato de compraventa, pero es para que ustedes a futuro no vayan a cometer los hierros que en la práctica jurídica uno observa. Ahora sí, dígame, ¿quién me iba a hablar? Creo que era Jairo. Profe. Gracias, sí, señor. Javier Dime. Quintero. Ah, bueno, también. Javier, dime. O sea, doctor, en lo que usted nos sugiere nos dice que mucho cuidado con el término de cuerpo cierto para los contratos, o sea, no quiere decir que no se pueda usar ese término, o sea, es válido si es el término que se debe utilizar, pero haciendo la identificación del predio exactamente como usted nos dice, o quiere decir que tengamos cuidado siempre cuando veamos el término cuerpo cierto. Claro, yo en ningún momento estoy diciendo que no. De hecho, hoy en la venta de bienes inmuebles, sobre todo de bienes urbanos, el 99% se hacen sobre cuerpo cierto. ¿Por qué? Porque si no entramos a discutir por centímetros, bueno, hasta por milímetros, pero vuelvo y repito, cuando un metro cuadrado vale 120 millones de pesos, como sucede en algunos locales comerciales de acá de Bogotá, pues pelear por 10 centímetros cuadrados significa 12, 15 millones de pesos. Entonces, lo que yo les quiero decir es que independientemente de que esté la figura de cuerpo cierto, cuando ustedes estén asesorando al comprador, tomen las medidas, identifiquen el inmueble de tal forma que quede individualizado e identificado. Y que independientemente de que la compra se haga como cuerpo cierto, pues el comprador sepa efectivamente qué está comprando. ¿Qué más? Profe, nuevamente Jairo Laverde. ¿Consecuencias o no? Jairo, cuéntame. Señor, no, profe, retomando pues todo lo que usted dice, ¿sí? Esto también es aplicable a cualquier tipo de contrato, ¿sí? O sea, Sí, claro. la costumbre de recoger, de tomar un formato, ¿sí? Es buena en el sentido de que nos da una estructura al documento como tal. Pero en el fondo, sí, pues todos los contratos, así sean contratos de compraventa, ¿sí? Nominados, pues son totalmente diferentes lo que incita o lo que quieren hacer las partes del contrato, ¿sí? Ayer, por ejemplo, me parece que era Luz Dari la que traía a colación un tema de una compraventa en un inmueble de propiedad horizontal, ¿sí? Y ella decía que pues si era necesario la fiducia, constituir la fiducia, ¿sí? Entonces, en ese caso yo pensaría que era una situación específica para esa compraventa, pero eso no quiere decir que sea obligatorio ese fenómeno, ese contrato de fiducia para comprar un inmueble en propiedad horizontal. Entonces, vuelvo, insisto, se aplica para que nos dé una estructura, por así decirlo, bonita nuestro documento, pero el fondo de todos los contratos es totalmente diferente. Totalmente válido, Jairo, te agradezco mucho. Miren, yo soy enemigo del copy-paste. Mi sobrino en alguna época me decía que ese era el invento más grande de la humanidad, copiar-pegar. No, mire, los desastres que ha generado el copy-paste, pues, jurídicamente hablando, son inimaginables.
Algún día yo le sugería a unos alumnos de la universitaria que iban a hacer su trabajo para optar el grado, que indagaran sobre pronunciamientos de las altas cortes donde efectivamente hay copy-paste. Yo conozco sentencias de la Corte Constitucional donde copiaron no una, ni dos, ni tres, sino hasta 40 folios de otra sentencia. Ni qué decir de los tribunales y con mayor razón de los circuitos y de los municipales. El aporte que hace Jairo, bien importante. ¿En qué sentido? En que nosotros para eso somos profesionales, para acoger determinada situación y plasmarla de manera individual. La compraventa que se hace de un bien inmueble sometido a propiedad horizontal del apartamento 101 no es el mismo que el del 102, así sean de la misma torre. En algo varían. Afortunadamente, y lo digo con el mayor de los respetos, pues hay gente que comete ese tipo de hierros y nos dan de comer a los abogados. Pero, como yo les decía, que hoy el ejercicio del derecho se está tornando preventivo, uno tiene que, y yo soy de esa línea, yo por eso les insisto tanto a los alumnos en que procuremos prevenir futuras situaciones. Porque vuelvo y repito, un profesional del derecho que asesore una venta como la que yo les estoy diciendo, donde se defrauda en 30 hectáreas, cada hectárea 200 millones de pesos, estamos hablando de 6.000 millones de pesos, pues yo les aseguro que ese cliente no quiere volver a saber de ese abogado. Y un cliente que tenga en un negocio jurídico un margen de pérdida de 6.000 millones de pesos es porque es un cliente que muchos de nosotros quisiéramos ser el abogado de ese cliente. Entonces, insisto, y le agradezco que sea uno de los alumnos el que haya hecho esa apreciación para que sea seguida por los demás compañeros. Efectivamente, no hay nada más peligroso que los formatos. Claro, todos los contratos tienen una estructura. Yo tampoco les voy a decir que se sienten a inventar cada contrato. No, de eso tampoco se trata. Pero sí tener la estructura. Yo a la estructura la llamo el esqueleto. O sea, el esqueleto casi siempre es el mismo. Ya después nosotros le vamos acomodando las cositas a ese esqueleto. Así mismo pasa en un contrato. Tenemos una estructura, un esqueleto jurídico, y dependiendo de la situación particular, porque todos los contratos son particulares o individuales, si me quiero hacer entender o me doy a entender mejor, pues se le van acomodando ese tipo de situaciones que lo hacen particular. ¿Para qué? Para no tener problemas a posterior. Bueno, aquí les hago un paréntesis en el sentido de que ¿qué debemos llevar cuando vamos a la notaría? Esto, vuelvo y repito, no está en ningún libro. Simplemente se los digo por la experiencia. Si me llega a faltar algo, esto no es verdad sabida lo que les voy a decir. Hay notarios que exigen unas cosas, hay otros notarios que exigen otras, pero digamos que esto es lo general. Entonces, cuando yo soy el vendedor, me debo presentar a la notaría con la promesa de compraventa y debo presentar los comprobantes de pago del impuesto predial o el pasisalvo del predial y el pasisalvo de valorización. Si el inmueble está sometido a propiedad horizontal, el pasisalvo de la propiedad horizontal. Si no puedo presentar los pasisalvos, por lo menos presentar los formularios del último pago, el autoavalúo, tanto de la valorización como del predial. Pero las más de las veces los notarios exigen los pasisalvos. En alguna época o en algunas notarías exigen el pago del impuesto predial de los últimos 5 años. O sea, no es que el vendedor llegue a la notaría con la
billetera abierta para echar el cheque que está pendiente del pago y nada más, porque ahí se presenta un incumplimiento del contrato. Y créanme que no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro. He visto muchas veces esa situación, que cuando se va a perfeccionar la escritura pública, no se llevaron los documentos. Y entonces toca un plazo adicional de una, ay, yo no sabía que tocaba traer todo eso. No, como nosotros somos abogados, entonces nosotros sí sabemos. Como ustedes están haciendo un esfuerzo adicional para aprender de derecho, pues ustedes hoy ya saben, cuando van a asesorar al vendedor, que el vendedor no solo tiene que ir con la billetera abierta, sino que también debe llevar todos los pasisalvos que tengan que ver con el inmueble que va a vender. Y el comprador, pues el comprador no solo debe ir con el llavero nuevo para colocar las llaves de su inmueble, sino que debe llevar el valor pendiente de cancelar como contraprestación al pago de ese inmueble. Dijimos que en el contrato de compraventa se llama precio. Yo no aconsejo hacer negocios en efectivo por la situación que ustedes, la situación de seguridad que ustedes conocen, ¿no? Generalmente se hace con cheques de gerencia, pero miren que esto también ha cambiado. Hoy ya se habla de transferencias, se habla, alguna vez yo asesoré un comprador y el vendedor decía que firmaba la escritura hasta tanto el banco le diera constancia de que el dinero se encontraba en efectivo depositado en la cuenta de él. Me pareció un poco extrema la posición del vendedor, pero después me puse a analizarla solito y caí en cuenta que es una posición bastante segura, por decirlo menos, porque con la certificación del banco de que ya estaba el dinero disponible en la cuenta, pues tiene la plena certeza de que se canceló el precio, de que se cumplió con el pago. Vuelvo, insisto, eso tiene que ver con el acuerdo de voluntades que se haga en la promesa de compraventa. Pero lo que sí es claro, mis estimados doctores, es que el comprador debe llegar a la notaría con el valor del precio o el precio pendiente a cancelar al momento de la escritura. Me pregunta aquí Nubia. Doctor, ¿existe un formato de contrato de compraventa completo en el cual nos podamos amparar o está sujeto a cada caso? No, Nubia. Como bien lo dijo el doctor Laverde, cada caso es particular. Yo les aconsejo que tengan una estructura de cada contrato, un esqueleto jurídico, y van a empezar ustedes a rellenar ese esqueleto con las particularidades del contrato. Yo nunca recomiendo tener un formato, una preforma, porque ahí es donde nacen la mayoría de errores. Profe, ¿cuánto aproximadamente cuesta un estudio de títulos? Depende del valor del bien. Generalmente uno cobra entre 1 y 2% del valor del bien. Nosotros los abogados estamos sujetos o sea, los honorarios son consensuados, ¿no? Pero no pueden exceder los establecidos en los acuerdos que para el evento establece el Consejo Superior de la Judicatura. No podemos cobrar tampoco lo que nosotros a bien tengamos. Generalmente se cobra un porcentaje. Ahora, si es un inmueble que vale 20.000 millones de pesos, pues el 1% serían 200 millones de pesos. Un estudio de título de pronto no paguen 200 millones de pesos, pero sí pueden pagar tal vez 20, 25, 30 millones de pesos. Lo que pasa es que la responsabilidad de hacer un estudio de títulos de un inmueble que cueste 20.000 millones de pesos es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Entonces, lo de nosotros como profesionales del derecho no es solo recibir honorarios, también tenemos que establecer nuestra contraprestación. Preguntas hasta acá, mis doctores, aunque hoy han estado bastante animados. Me gusta este tipo de clase cuando los alumnos participan. Doctor, buenas noches. Con Ernesto Martínez, una pregunta. Sí, señor.
Doctor, decía que dentro de los requisitos que debe llevar el vendedor es la promesa de compraventa, el pasisalvo del predial, el pasisalvo de propiedad horizontal si lo hay, y no sé si dijo otro profesor, y creo que no lo alcancé a copiar. Valorización. Gracias, doctor, muy amable. Sí, señor. El capítulo segundo habla de la forma y requisitos del contrato de compraventa. Y el artículo 1857 dice el perfeccionamiento del contrato de venta. Dice, la venta se reputará perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las siguientes excepciones. ¿Qué nos está diciendo este artículo? Y las partes, los dos estados contractuales, como yo los llamo, ponerse de acuerdo en el y en el precio. Y cuando el de cosas se debe tener en cuenta que es el objeto. Vienen las excepciones. La venta de los bienes raíces y servidumbres, entiéndase bienes inmuebles, y la de la sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se han otorgado por escritura pública. Ustedes adelante verán su área, ¿cómo es que se llama? Su módulo de sucesiones, allá van a establecer ese tema. Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente adhieren al suelo, como piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a esta excepción. Profe, una pregunta. Es decir, no se puede hilar tan delgadito de que uno vaya a hacer la escritura pública y tenga que identificar los frutos, los árboles, las piedras, etcétera, en la escritura, ¿no? Tampoco hay que hilar tan delgadito, ¿no? Profe, buenas noches, una preguntita ahí. Sí, señor. Digamos, en una sucesión, digamos... Uy, les recuerdo que mi clase es de contratos civiles. Sí, pero con lo que su merced dijo ahorita, lo de las sucesiones y eso. Digamos, en una sucesión, son tres los de la sucesión, ¿sí? Si solo dos llegan a hacer la sucesión y llegan a vender, ¿no se puede vender? Claro, los derechos herenciales se pueden vender. La cuota Sí, parte de los pero... derechos la cuota parte de los derechos herenciales se pueden vender. Y es un contrato común y corriente. Necesariamente se debe registrar, ¿no? Y se debe formalizar mediante escritura pública la venta o la compra de esos derechos herenciales. Aunque aquí el artículo nos habla de la sucesión, ¿no? Sí. Ese tema, Nelson, creo que es el que me está hablando. No se preocupe, Nelson, que ese tema le va a quedar bastante claro cuando mire su módulo de sucesiones. Yo por ahora, digamos que le digo nomás eso porque si no se me va el tema. Y el tema de las sucesiones es un tema un poco apasionante. Todos en algún momento tenemos algo que ver con una sucesión. Entonces, no, ¿qué pasa esto? Y se me va la... Nosotros ya hablamos en la promesa del derecho de retractación. El artículo 1858 dice lo siguiente con respecto al derecho de retractación. Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso segundo del artículo precedente no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado, leo textualmente, la entrega de la cosa vendida. Efectivamente, si se pactó en la promesa el derecho de retracto, o si no se hizo promesa, sino que simplemente se va a perfeccionar la venta, el contrato de compra-venta se va a materializar, efectivamente, mientras no se firme la escritura correspondiente, opera el derecho de retracto. Me excusan,
a ver, ¿cómo se dice? Lo castizo que voy a hacer con este término, pero el derecho de retracto no es otra cosa que echarse para atrás en el negocio, desistir del negocio. Entonces vuelvo y repito, si no se especificó en la promesa o si no se hizo promesa y simplemente se va a elaborar el contrato de compraventa, se va a perfeccionar el contrato de compraventa y antes de que se haga la escritura correspondiente, yo me desisto del negocio, pues perfectamente opera el artículo 1858 en el sentido de que se puede perfeccionar. Doctor, buenas noches, Rodrigo Marín. Una pregunta. Sí, señor. Cuando hablamos del derecho de retracto, ahí en ese momento, y si quedó estipulado dentro del contrato, quedaron estipuladas las arras, ¿se pueden hacer efectivas? Sí, claro. Eso lo vimos en el contrato de promesa de compraventa y efectivamente queda claro que las arras, conforme se hayan estipulado el acuerdo en las partes, pueden ser confirmatorias o retractatorias. Pero ahí es donde se hacen efectivas, ¿no? Cuando opera el derecho de retracto. Sí, claro, cuando una persona desiste del negocio y en algunas ocasiones, yo he conocido procesos y he asesorado procesos o negocios jurídicos donde el vendedor no tiene ningún inconveniente en devolver las arras dobladas, porque simplemente vendiéndolo a otro comprador o hay otro comprador que le está dando a ganar mucho más dinero, entonces no hay ningún problema. Por eso nosotros abogados, cuando asesoramos negocios y el comprador tiene la intención de comprar, lo primero que hacemos nosotros es hacer el documento. Inmediatamente correr a la oficina, bueno, eso era en mi época, ahora es llevar el portátil, llevar la estructura del contrato y hacerlo lo más rápido posible, ir a la notaría y generar el acervo probatorio correspondiente para la promesa, cosa de que si el vendedor por alguna circunstancia se retracta del negocio, pues uno por lo menos le eche mano a las arras. Sí, ya. Gracias, doctor. Claro, me pregunta Maristela Mariño, o sea que si yo me echo para atrás, no se hace el negocio, siempre y cuando no se haya hecho una promesa de compraventa, no. Sí, efectivamente, si no se hizo la promesa de compraventa, que era lo que me estaba preguntando el doctor anterior, y en el momento de estar en la notaría me llega un vientecito, un aire frío, como me dijo alguna vez un cliente, es que me llegó un vientecito y yo cuando siento ese vientecito no hago negocio. Allá él tendrá sus razones. Simplemente en la notaría dijo que no hacía negocio. Pero ¿cómo así? No, ya no hago negocio. Y eso pasa. Si pasa en el altar, que se van a casar y ahí, enfrente a todos, llega uno de los contrayentes y dice, no, no me caso, y eso es válido. No se les olvide que para efectos de los bienes inmuebles se perfecciona o se requiere la solemnidad de escritura pública. Entonces, mientras no se haya hecho la escritura pública, se puede retractar. Si estaba precedida de un contrato de promesa de compraventa y este establecía arras, pues la parte incumplida tendrá que cancelarlas. Si no se habían pactado arras ni cláusula penal, pues simplemente, palabras textuales aquí de la doctora Mariño, me echo para atrás. El artículo 1859, como prediciendo la inquietud que tienen mis estimados alumnos, habla de las arras de retractación. Dice, si se vende con arras, esto es dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato. Se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse, el que ha dado las arras perdiéndolas y el que las ha recibido restituyéndolas dobladas. Cuando vimos en el contrato de promesa de compraventa el tema de las arras, yo les decía que las arras son una garantía.
una garantía para las partes, partiendo de la intencionalidad. Pero miren que la intencionalidad a veces se ve truncada por otra oferta. Y eso se ve en múltiples ocasiones. ¿Ustedes han escuchado el término ganga? Cuando se habla de una ganga es que es supremamente favorable para el comprador, ¿cierto? Las condiciones del mercado son superiores a la oferta que me están dando. Generalmente cuando operan esas gangas, sobre todo en bienes inmuebles, aunque repito, hoy hay bienes muebles cuyos valores exceden en mucho los de muchos inmuebles y también operan las gangas. Digamos que una ganga es ofrecer un bien en unas condiciones mucho más favorables para el comprador que las condiciones que establece el mercado. El apartamento mío que le voy a vender a Pedro Picapiedra, que está evaluado en 180 millones de pesos, pues yo de pronto, por esta situación o por la que sea, necesito un dinero, entonces yo ya no la vendo en 180, sino que la vendo en 120 millones de pesos. Pues claro, el comprador se está ganando de entrada 60 millones de pesos con respecto a las condiciones del mercado. Eso es una ganga. Entonces, en esos eventos, hoy es muy común que llamen a un profesional del derecho a que asesore ese negocio. Y cuando uno está asesorando al comprador, pues uno ¿qué quiere? Que las condiciones de esa venta se mantengan. Entonces uno inmediatamente, repito, lleva su estructura de contrato, monta el contrato, monta la promesa de compraventa, establece un valor, unas arras, que es una garantía para que el vendedor mantenga las condiciones de venta del bien. Y pues si es posible ir a la notaría, hacer la autenticación de firma y reconocimiento de texto, magnífico. Si no, pues queda de todas maneras el documento privado. Y de pronto pasa, hoy yo le tengo pavor a hacer un negocio un jueves o un viernes, porque el fin de semana es mortal y sobre todo si es puente. Y puede que el lunes o el martes, en el evento en que sea festivo el lunes, se va a perfeccionar el contrato en la notaría y el vendedor diga, no, yo ya no le vendo. No, pero entonces me tiene que pagar las arras. No hay problema, las arras eran de 10 millones de pesos, se las devuelvo dobladas. Venga, ¿y por qué se va a echar para atrás? Porque hay una persona que no me está dando 120, sino que me está dando 200 millones de pesos por el inmueble. O por lo menos no me está dando 200, me está dando los 180 que vale el inmueble. Usted lo que quería era aprovecharse de mi necesidad, que no sé qué, eso salen con un tipo de situaciones. Pues uno le tiene que decir al cliente, pues hombre, se perdió el negocito, pero dicen en mi tierra, en Santander, del abogado del sombrero, ¿no? Aquí nos ganamos lo de las arras. Pero conozco también muchas situaciones en que por estar pendientes el tronche, llaman acá en Bogotá, del tronche, de la muenda que llaman, también he escuchado, de la celebración del contrato, pues el viernes se dedican a consumir trago y cuando se va a perfeccionar el negocio el lunes el vendedor dice, no, ya no vendo. Pero ¿cómo así que usted me dijo que no sé qué? Y entonces vienen esos inconvenientes y como no hay un documento para ser vinculante al vendedor, pues solo queda el recuerdo de la tomada. Dice aquí Maristela Mariño, hay que agarrar el negocio de una, con una promesa de compraventa, ¿cierto, doctor? Sí, señora, efectivamente, esa es la forma. Preguntas. Las arras confirmatorias, pues obviamente, si expresamente, lo dice el artículo 1861, si expresamente se dieran arras como parte del precio o como señal de quedar convenidos los contratantes, quedará perfecta la venta, sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 1857, inciso segundo. No obstante alguna de estas expresiones por escrito, se presumirá de derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse según los artículos precedentes.
El tema de las arras, vuelvo y repito, mis estimados doctores, es una garantía del perfeccionamiento del contrato. Pero puede pasar que nos pida el asesoramiento el vendedor. Nosotros los abogados, hago aquí un paréntesis a mis estimados doctores, nosotros a veces cargamos con una mala fama injusta, y es porque la gente, el común de la gente no entiende que nosotros los profesionales del derecho nos debemos al cliente. Nosotros tenemos que defender los intereses del cliente. Y no es que el abogado sea de dos bandas, sea voltearepas, como dicen en el argot popular. No, es que una es la concepción cuando estoy asesorando al vendedor y otra es la concepción cuando estoy asesorando al comprador. Me explico. Como les decía, si estamos frente a una ganga, como dice la doctora Estela Mariño, pues el negocio toca agarrarlo de una. Y yo asesoro a mi cliente para, si no es posible, irnos a la notaría, hacer la escritura y obviamente si él dispone del medio de pago para perfeccionar la venta, por lo menos vamos y aseguramos el negocio o garantizamos el negocio con un contrato de promesa de compraventa estableciendo unas arras con un valor representativo. ¿Por qué? Porque mi cliente quiere asesorar el negocio. Pero también podemos estar asesorando al vendedor. Y en ese evento yo le diría, bueno, espere un momentico porque en este fin de semana usted mismo me dice que el apartamento lo han venido a ver como 5 clientes, que hay clientes muy interesados pero que están pendientes de conseguir el dinero por la necesidad que usted tiene. Y sí, pues vino este señor Pedro Picapiedra y de una quiere asegurar el negocio, pero entonces coloquemos un valor de arras bien bajito, el más bajito que se pueda. Cosa de que si en este fin de semana llega una oferta mayor, usted pueda ganar un dinero, inclusive que le alcance para cancelar las arras, que en este caso para efectos del vendedor serían retractatorias, pero que el mayor valor que le está dando la nueva oferta permita cubrir esa, entre comillas, pérdida. Y vuelvo y repito, las condiciones del mercado son supremamente curiosas y hay situaciones en que los negocios, entre comillas, son supremamente curiosos jurídicamente hablando. Alguna vez, un predio rural, yo asesoré al comprador, pero yo lo asesoré al momento de perfeccionar el contrato de compraventa. La promesa, como él decía, se había hecho de palabra, es decir, no había promesa jurídicamente hablando. Ustedes saben que en Colombia la palabra, pues es un pacto de caballeros respetarla, ¿no? Pero hoy los negocios de palabra o las promesas que se hacen de palabra no tienen asidero o validez jurídica. Entonces uno escucha que palabra de gallero, que palabra de hombre, y bueno, una serie de epítetos que uno suele escuchar, pero que quienes sabemos de derecho sabemos que no hay forma de vincular jurídicamente a esa persona que hizo una promesa de palabra, porque si ustedes se acuerdan, mis estimados doctores, tal vez el elemento principal o el requisito principal de la promesa de compraventa es que debe constar por escrito. Entonces, claro, yo fui al municipio y asesoré el contrato de compraventa, repito, no había promesa de compraventa. Y mi cliente, el comprador, fue, mientras hacían la minuta en la notaría, mientras hacían la escritura, perdón,
fue a la Caja Agraria del pueblo y canceló el valor de la compra del inmueble. Y estando sentados ahí en el parque, porque las notarías siempre quedan en el parque principal, generalmente, se acercó una persona al vendedor en ese negocio jurídico y ¿qué hubo? Usted ya vendió la finca, vengo a comprársela. Qué pena, pero ya la vendí, mire, se la vendí aquí al señor. Pues uno no deja de, como de llamarle la atención a esa situación, ¿no? Y recuerdo mucho que el señor le dijo ahí de pie y nosotros sentados, dijo, yo no sé en cuánto haya comprado usted la finca, pero yo quiero esa finca. Le doy tanta plata. Y esa tanta plata era un mayor valor de 45 millones sobre un precio de 300 millones de pesos. Él la había comprado en 255 millones de pesos. Esa era la transacción que se había hecho en la Caja Agraria. Y este segundo vendedor tenía la posibilidad de vender ese inmueble por 45 millones de pesos más. 255 a 300 millones de pesos, que fue lo que le... Y yo me acuerdo que mi cliente, digamos que esas cosas no suceden todos los días, y yo miraba a mi cliente y mi cliente dijo, ¿cómo me los va a pagar? Dijo, se los pago ya en un cheque aquí en la Caja Agraria, o si tiene cuenta en la Caja Agraria, hacemos el retiro. En esa época no habían transferencias, hacemos el retiro, y de una vez consignamos a su cuenta. Pues mis estimados doctores, en el tiempo que demora uno tomándose 2 cervezas en un clima templado, no era caliente, el cliente mío se ganó 45 millones de pesos. ¿Y qué nos tocó? Ir a la notaría, y yo me volví abogado, ahora de nuevo vendedor y de nuevo comprador, y simplemente hacer la manifestación que cambiaba los datos del comprador al nuevo comprador. Y quedó perfeccionado el negocio. Yo después me ponía a pensar perfectamente y conocer las herramientas que ustedes tienen, mis estimados alumnos. Ese vendedor había podido desistir en ese momento, retractarse del negocio y haberse ganado los 45 millones de pesos. Vuelvo y repito, la realidad en muchas situaciones supera muchas de las expectativas que uno tiene en la cabeza. Sí, ¿qué tuvimos que hacer y cuál fue mi intervención con respecto al cliente que me llevó a que lo asesorara? Sí, tuvimos que hacer unos documentos en el cual el primer vendedor le vendía a mi cliente primero, y este a su vez, mediante promesa, le vendía al que finalmente compró para efectos de darle legalidad a esos 45 millones de pesos que se ganó de más mientras se tomaba esas 2 cervezas, para efecto de que no se generara un enriquecimiento ilícito. Es decir, había que dejar la constancia, la trazabilidad, la evidencia de dónde apareció esos 45 millones de pesos de más, para que mi cliente a futuro no fuera a tener ningún tipo de inconveniente. Todo eso se hizo en documentación privada, es decir, en documento privado. Pero a la notaría, es decir, no se hizo doble escrituración, porque ¿para qué se le iba a dejar más plata al notario? Pero quedó claro el evento. Aquí me dice la doctora Maristela, claro, porque no se había perfeccionado la venta. Sí, claro, no se había perfeccionado. Estaba en término del artículo 1858 del Código Civil. Se había podido retractar, pero como el señor no era abogado, sino agricultor, comerciante en tierras, y él no había llevado a un abogado que defendiera sus derechos, pues mi cliente ese día se había levantado con el pie derecho
y rapidito se ganó ese dinero. El artículo, el artículo 1862 habla de las costas. Cuando hablamos los abogados de costas, estamos hablando de gastos. Dice costas de la escritura pública. Las costas de la escritura de venta serán divisibles entre el vendedor y el comprador, a menos que las partes contratantes estipulen otra cosa. Vuelvo y repito, en el negocio de compra-venta, el negocio es consensuado. Es decir, se hace de común acuerdo. Las más de las veces se estipula que los gastos corren por mitad, mitad del comprador, mitad del vendedor. Pero está haciendo carrera que el vendedor paga la retención en la fuente y el comprador paga la beneficencia y el registro. Y los gastos notariales iban por mitad. Pero vuelvo y repito, la estipulación de esos gastos es de manera consensuada, de manera acordada previamente entre las partes. Muchas veces, y cuando estamos frente a un negocio de los que yo suelo llamar ganga, pues el comprador, a efectos de que no se le vaya a perder el negocio, asume todos los gastos que genere ese contrato de compraventa. Y es perfectamente válido. Mari me dice, ¿gastos notariales? Sí, esos son los gastos notariales. Me dice Nubia Alonso, doctor, pregunto, ¿en qué me amparo para establecer las arras del negocio? Vuelvo y repito, el negocio de compraventa es un negocio consensuado, es decir, son las partes las que de común acuerdo establecen el valor de las arras. ¿Y cómo van a ser esas arras? Si van a ser confirmatorias, si van a ser retractatorias o si simplemente el documento se hace sin arras. Eso también puede pasar. ¿Alguna pregunta, mis estimados doctores? Bueno, mis estimados doctores, voy a aprovechar estos 10 minuticos para recordarles, yo sé que muchos ya lo han adelantado, el tema del trabajo. Es un trabajo propio de unos estudiantes de Derecho donde ya están consignadas las especificaciones. Yo, en una aclaración a una situación que presentaban algunos alumnos donde decían que no tenían el computador, el medio técnico, que se estaban defendiendo era con el celular. Entonces yo dije que podía operar una solidaridad positiva en el sentido de que otros alumnos les facilitaran la sentencia. Pero no sé, yo creo que no cometí el error. Pero si lo llegué a cometer, lo aclaro. Yo creo que más bien fue una interpretación favorable que ustedes hicieron de lo que yo dije. Cuando yo dije que un alumno que tuviera los medios le facilitara las sentencias, no son las sentencias de ese alumno. No, es ese alumno que tiene los medios para buscar las sentencias, que así como tuvo los medios para buscar las sentencias de él, pues le colabore con otras sentencias diferentes a esa persona que por una u otra razón no tenga los medios para acceder a esas sentencias. Porque he mirado en el chat y en
y en algunas conversaciones que he visto entre ustedes, como que Pedro Picapiedra le va a prestar las sentencias que tiene Pedro Picapiedra a Vilma Picapiedra para que Vilma Picapiedra haga el trabajo sobre esas sentencias. No, no vayan a cometer ese error porque vuelvo y digo, si yo me llego a dar cuenta, lo entiendo como fraude. Porque sería mucha coincidencia, pero mucha, que en ese universo de sentencias, dos personas escogieran las mismas 12 sentencias. Eso sería más espectacular que el baloto. En el baloto hay 8 opciones. Aquí estamos hablando de 12. Entonces la coincidencia, créanme, mis estimados doctores, que es más que sospechosa. Cuando coinciden en el universo de sentencias, 12 sentencias iguales para el mismo trabajo, vuelvo y repito, la posibilidad es mucho mayor que la del baloto. El baloto son solo 8 oportunidades. Aquí estamos hablando de 12. Entonces, si por alguna razón fui interpretado de esa manera, sea este el momento para corregir y dar claridad a las condiciones del trabajo. Vuelvo y repito, aquellas personas que no tienen los medios, alguien me decía que había dejado el computador, el portátil en la oficina y pues por las circunstancias que todos conocemos no pudo volver a la oficina. Yo sé que eso sucede, que solo tenía el celular y que no podía investigar las sentencias, situación que de por sí ya me parece un poco dudosa porque el celular es básicamente un computador. Lo que hace el celular para estar presente en la clase pues es los datos, y con los datos se puede acceder a la página de la corte. Pero entonces quiero hacer claridad, no es que Pedro Picapiedra le pase las mismas sentencias a Vilma Picapiedra y entonces se haga el trabajo. Puede que el análisis sea diferente, pero vuelvo y repito, sería una coincidencia por demás sospechosa que se le atinara a las 12 sentencias. Profe, mucho cuidado, mis estimados doctores, con el copiar-pegar, ¿no? Porque tiempo han tenido. De hecho, hay algunos que me han manifestado que si me envían el borrador del trabajo a ver si yo lo puedo verificar, situación a la cual públicamente, sea este el escenario, me he negado porque sería no tener un criterio de igualdad con los demás alumnos. Es decir, yo me he negado y me seguiré negando a mirar proyectos de trabajo. Simplemente me tendrán que presentar el trabajo como ustedes a bien tengan. Pero no voy a revisar, doctor, que mire, o sea, lo que sí me han hecho ver es que ya tienen el trabajo y lo tienen bastante adelantado. ¿Alguien me iba a preguntar? Sí, profe, John Jairo Laverde. Cuéntame. Profe, son dos amables solicitudes, o sea, en vista de cómo se está desarrollando el trabajo. La primera es contextualizarlo, ¿sí? Respecto a lo que pues, yo he encontrado en la sala de relatoría de la Corte Suprema de Justicia. Hay algunas sentencias que no cargan, ¿sí? Entonces ahí se limita un poco el espectro del número de sentencias, ¿sí? Yo fui una de las personas que por interno, no por el grupo, yo le sugerí a varios compañeros que como en vista de que eran 12 sentencias, ¿sí? Y únicamente íbamos a analizar 6, pues de pronto cabría la posibilidad de que otra persona trabajara esas 6 sentencias que no íbamos a trabajar, pero que sí íbamos a citar. Entonces no sé si cabe esa solicitud debido al fenómeno que le estoy indicando. No. Mire, todos vivimos nuestras propias vicisitudes. Y cuando uno deja un trabajo, pues el trabajo tiene dos componentes, ¿no? Uno es la parte teórica de la elaboración del trabajo y otro es el proceso de investigación que debe hacer el alumno. Y ustedes de pronto hoy no me van a comprender, pero más adelante seguramente sí me van a dar la razón cuando se les presente una situación jurídica de la cual ustedes no tienen conocimiento, es nueva, y saben cómo indagar o cómo consultar rápidamente una situación jurídica.
Yo les manifiesto a ustedes, mis estimados doctores, yo llevo más de 30 años en el ejercicio profesional y en muchas ocasiones recientes me han llegado consultas de derecho privado que ni idea en 30 años de ejercicio. Yo tengo perfectamente claras mis limitaciones, no soy el más, tampoco soy el más quedado, pero efectivamente hay situaciones que son novedosísimas. Y uno, a estas alturas del partido, para dejar ir un cliente, pues no resulta tan favorable, por lo menos en mi condición. Entonces uno tiene que echar mano a los recursos de investigación y de análisis que uno tiene casi que inmediatos. Y eso solo se logra cuando se ha aprendido a investigar. Cuando por alguna circunstancia la página de la relatoría está suspendida por mantenimiento, por alguna cosa, y yo tengo otro medio para acceder a esa información. Y vuelvo y repito, eso se aprende es haciendo, juntándose, solucionando esas situaciones que a veces no son tan favorables, pero que se presentan. Entonces, ese es el otro componente del trabajo, el que ustedes sepan investigar. Vuelvo y repito, ustedes tienen la ventaja y es que tienen los medios. De hecho, se puede hacer desde su casa, desde su oficina, la investigación. Y no me refiero solamente al ejercicio que vamos a hacer, a la tarea. En mi época, investigar era coger un bus que se demoraba 1 hora de mi casa hasta el centro, ir a hacer la fila y la consulta en unos libros viejísimos y feos que habían en las relatorías de los tribunales de cierre, de las altas cortes, pedir que le pasaran ese expediente y y pedir que le pasaran el expediente era esperar 1 o 2 horas y del genio que tuviera el funcionario judicial para que le prestara el expediente. Y después de uno analizarlo 1 o 2 horas, darse cuenta que no le servía y vuelve y juega a mirar el libro y a volver a... Esa era nuestra época. Y ustedes dirán, yo no tengo la culpa. Sí, eso es cierto. A donde yo quiero llegar es que ese proceso de investigación ustedes lo van a tener que aprender y lo van a tener que aprender a solucionar las situaciones que se les presenten. Entonces, de entrada, la respuesta es no, Jairo. Listo, ¿Qué profe. otra Profe. pregunta? Y la segunda, profe, era, bueno, eso sí es más de forma que de fondo, teniendo en cuenta que las sentencias, más o menos, abuelo de pájaro, son de 45, 50, 60 folios, ¿sí? Y van a ser 12 sentencias que vamos a tener que pegar en un solo documento de Word. ¿Hay la posibilidad de que esas sentencias que no vamos a trabajar únicamente las citemos? No, no, no. Eso no tiene ningún trabajo. ¿Por qué? Porque es bajarlas a Word y simplemente colocarlas en el archivo. Sí, profe, es En el únicamente archivo. una inquietud de fondo, no, de forma, perdóneme. No, 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 por eso. Y yo les decía, cada sentencia debe ser un archivo adjunto. No, la idea, ¿qué busco con eso? Si es por intermedio del docente o si es por intermedio, bueno, no les quería decir esto, pero ya me tocó. O si es por intermedio del representante de curso, es hacer un banco de sentencias sobre contratos civiles que todos ustedes lo tengan y tengan ese insumo para en su vida práctica futura, porque vuelvo y repito, cuando uno es estudiante de Derecho, todos los amigos y familiares suyos, asesóreme a esto, enséñeme esto, o en su vida profesional ya tengan ese insumo, lo conozcan y digan, ay hombre, una vaina sobre consentimiento, listo, está la sentencia tal. Ay, sobre error en el objeto, error esencial, está esta sentencia. O sea, es un insumo que yo quiero que les quede a ustedes, no como recuerdo, porque digamos, no es esa la idea. Es un insumo que le queda a ustedes, pero un insumo bastante importante, bastante serio, que el día de mañana les sirva de material de consulta a ustedes.
Esa es la razón, mi estimado Jairo, de por qué les digo eso. Aquí Listo, María listo, Estela profe. me pregunta, ¿no se van a imprimir? No, de por Dios, no me vayan a imprimir nada. Simplemente el trabajo es virtual. Ustedes me envían el trabajo al correo, pero al correo electrónico. No me lo van a mandar por 472 y algunos están pensando en eso. Porque la respuesta, María Estela, es si lo envían, pues ¿quién lo va a recibir? Si no es que yo tampoco puedo salir. Y ahora que colocaron pico y cédula, creo que es. Pico y placa es la vaina, no, pico y placa, porque es de hombres y mujeres. No, mis doctores, el trabajo es meramente virtual. Ustedes me envían el trabajo, que el trabajo es uno solo, es decir, el análisis de las 6 sentencias está en un solo trabajo, más los 12 archivos que corresponden a las 12 sentencias. Y en su momento lo vamos a compilar y ustedes van a tener ese insumo. Quiera Dios que así sea. Entonces, mis estimados doctores, no me resta más sino decirles que, por favor, pasen un buen fin de semana, busquen la forma de hacer un buen trabajo. No vayan a pensar que porque es un trabajo, si es un buen trabajo, la nota será buena. Si es un mal trabajo, la contraprestación en la nota será mala. Eso quiero que lo tengan claro. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Tú La notas fecha de entregas entrega, al final de todo? la fecha de entrega es el lunes a las 8 de la mañana, creo que les había dicho, ¿no? Lunes 13 de abril a las 8 de la mañana. Profe, ¿y por qué no lo ¿Alguna dejan otra a las 8 pregunta? de la noche? Sí, profe, estaba hablando, qué pena. A las 8 de la noche. No, pues entonces dejémoslo para las 8 de la noche del domingo. No, profe, porque si dice que para las 8 de la mañana del lunes, lo mismo. Déjelo para las 8 de la noche del lunes. No. Bueno, 5 de la tarde, 6, profe. Porfa. A ver, es que la idea no es que me entreguen el trabajo a las 8 de la mañana. Perfectamente me lo pueden entregar, los que lo terminen me lo pueden entregar, lo pueden enviar el sábado, lo pueden enviar el domingo. O sea, yo coloco un límite porque necesariamente tengo que temporalizarlo en el tiempo, la fecha de entrega, pero no es que ahora se nos volvió un problema correr la fecha o no. No, correcto. O no correr. No, profe, usted tiene toda la razón, sino que comprenda esta época que nos tocó, no se puede salir, no sé, el computador se Hombre, presta, pero muchas veces. ¿Quién me está hablando? Carlos Torres, profe, Carlos Torres. Carlos, es mucho más favorable para ustedes, ¿no es que tienen todo el tiempo? No, profe, no. A mí me toca trabajar, echar asadón. Eso bueno, está profe, bien. tranquilo, Ustedes de los profe. héroes de la patria por este tiempo. No se preocupe, profe, entonces quedamos así a las 8 de la noche del domingo. Oca. 8 de la mañana del lunes son las condiciones que están establecidas en el contrato. Bueno. En el contrato no, en la las clase. condiciones del trabajo. Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, mis doctores, pasen una feliz Semana Santa. No se les olvide rezar un poquito por todas las almas pecadoras que somos. Porque nos salga bien el trabajo. Traten de estar en paz con Dios, que a veces todos lo necesitamos. Cuídense ustedes y cuiden a sus familias y que tengan una feliz Semana Santa. Que estén muy bien. Gracias, muy amable, profe. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Y que la pase bien. Carlos Torres, calladito, Gracias, se ve bonito. Carlos Torres, si fuera mudo, sería el hombre perfecto.
Panchita, no copié. ¿Quedó para las 8 de la mañana el lunes normal? ¿O para las...? El lunes normal, pero como Carlos Torres anda desocupado, quiere entregarlo a las 8 de la noche, pues que lo entregue. Ah, Eso ok, sí, a las pero 8 de la mañana el lunes. El resto sí trabajamos. Panchita. A mí me toca trabajar sábado, domingo, lunes, Ponchito, festivo. métale la mano a Ponchito más bien, Panchita. Sí, Ponchito, cuando lo veo le voy a jalar las tales a uno. Piensa que uno no tiene nada que hacer, ¿no? Panchita le está hablando Ponchito. Don Ponchito se va a buscar que yo le eche a la otra profe, ¿no? No, déjela quietica, no me la... Ah, bueno. No me toría el otro tampoco, calmadito. Chao, Panchita, nos vemos. Ya torió el uno, no torió el otro. ¿Qué pasa, Poncho? No, mijito, ahí a ver si nos daba placito. Sí, ahí está la abeja. Nos da plazo al lunes y usted, ay no, yo quiero entregarlo mañana. Entréguelo mañana, pero el resto del lunes no sea. Es la hora que yo ni siquiera he podido buscar eso porque a mí me tienen visitando, revisando coronavirus, hasta me contagiaron y soy sorda. No estoy ni escuchando. Oiga, Panchita, oremos por un compañero que está enfermo. ¿Qué? Un compañero que está enfermo, oremos. ¿Quién? De tercero, está como que con ese problema. ¿Quién? Está con ese problema, un compañero de tercero. Ah, hijo de pucha, ¿verdad? ¿Y joven? Joven. Del nombre y lo busco. ¿Sí? Ah. Ya le mando los datos. Bueno, por interno. Pero eso nadie se muere en víspera, chino. Que está maduro y el que no le toca, no le toca. Precisamente el presidente Iván Duque dijo que entiende la situación de los colombianos que están varados fuera del país. Así que relax. Pero eso sí, todo el mundo tiene que estar guardado en la casa igual, ¿no? Tampoco hay que ir a buscar la aguja. Nos tocó tomar una decisión. Yo, por ejemplo, yo no sé, me pegaron una influenza o yo no sé qué vaina, pero yo no estoy oyendo bien, estoy sorda. Colombianos en un detrimento personal, temporal. Más sorda que de algunos de los compatriotas. Yo sé que muchos quizás los no me niños, lo vayan a chao, les recordar, voy a cerrar la pero sesión. yo espero que el país entienda No salgan a cuál comer fue la empanada. razón de esa decisión. El Reino Unido hoy registró un récord de 930